La hipocalcemia ocurre cuando el paciente tiene niveles de calcio total menor a 8,5 miligramos por decilitro o menores a 4 de calcio iónico, 4 miligramos por decilitro. Ahora, importantísimo acá, ¿sí? Importantísimo. Cuando medimos el calcio total, ¿sí? Tenemos que corregir por la albúmina. Como yo les expliqué anteriormente en los otros videos, por cada disminución de 1 gramo por decilitro de la albúmina, el calcio total va a disminuir 0,8 miligramos por decilitro. La máquina va a interpretar que el calcio total está disminuido. ¿Por qué? Porque 50% del calcio viaja unido a la albúmina. Entonces, si disminuye la albúmina, el calcio total va a estar disminuido. Pero lo que a nosotros nos importa es el calcio iónico. Idealmente, en situaciones de hipoalbuminemia, pacientes con síndrome nefrótico, pacientes con cirrosis, pacientes con desnutrición, en fin, nosotros deberíamos medir el calcio iónico. Ahora, cuando no disponemos del calcio iónico, el calcio debe ser corregido por la albúmina. Existen fórmulas, aplicativos, en fin, pero nosotros tenemos que interpretar esto como que el calcio va a estar falsamente disminuido cuando tenemos hipoalbuminemia. Y existe una fórmula para corregir el calcio, en donde el calcio corregido va a ser igual al calcio medido más 4 menos la albúmina por 0,8. ¿Sí? O sea, por cada disminución de 1 gramo por decilitro, ¿sí? por cada disminución de 1 gramo por decilitro de la albúmina a partir de 4, que es su valor normal, el calcio total va a disminuir 0,8. Es eso lo que les quiere decir esta fórmula. El calcio va a estar falsamente disminuido y cuando nosotros corrijamos el calcio por la albúmina, el calcio va a volver a subir, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene un calcio medido de 8 miligramos por decilitro, o sea, está bajo, ¿sí? Pero la albúmina es 3 gramos por decilitro. Al aplicar esta fórmula, la albúmina bajó 1 punto, por lo tanto el calcio total va a bajar 0,8. Al corregir, el calcio vuelve a aumentar y el calcio corregido va a ser 8,8 miligramos por decilitro. O sea, está normal. No hay una hipocalcemia. Esta hipocalcemia era falsa. ¿Estamos? Entonces, dicho de otra forma, cualquier situación que disminuya la albúmina va a provocar una disminución del calcio total sin modificar los valores de calcio iónico, que es el calcio que nos importa. Ahora, existe otra situación en donde el calcio total es normal, pero tenemos disminución del calcio iónico. ¿Cuál es esa situación? La alcalosis. La alcalosis disminuye el calcio iónico, pero el calcio total es normal. ¿Y por qué ocurre esto? Ustedes saben que la albúmina, vamos a ponerla acá, ¿sí? La albúmina es una proteína que lleva calcio y también lleva iones de hidrógeno, ¿sí? Si nosotros tenemos una situación en donde el pH se eleva, ¿sí? La elevación del pH va a hacer que la albúmina libere sus átomos de hidrógeno. ¿Para qué va a liberar los átomos de hidrógeno? Para disminuir el pH, para normalizar el pH. Situaciones de alcalosis van a generar que la albúmina suelte sus átomos de hidrógeno para tamponar el pH y para volver el pH a un valor normal. Esto ocurre, por ejemplo, en situaciones donde el paciente hiperventila,
¿sí? Paciente que está muy ansioso, llega hiperventilando a la sala de emergencia, ¿sí? Taquipneico, hiperventilando y genera una alcalosis respiratoria. Ese paciente comienza a tener contractura involuntaria de los músculos de las manos, calambres, en fin, y comienza a quejarse de mucho dolor. ¿Cuál es el tratamiento? Tranquilizar al paciente. ¿Para qué? Para que respire normal y el pH sanguíneo vuelva a la normalidad, ¿sí? Ese paciente tiene una alcalosis respiratoria por hiperventilación. ¿Estamos? ¿Qué es lo que ocurre? Al aumentar el pH, los iones hidrógenos se liberan de la albúmina y dejan sus sitios vacíos para que el calcio iónico, que está en la sangre, ocupe esos lugares. ¿Sí? Las situaciones de alcalosis generan aumento de la ligación del calcio iónico a la albúmina. Por lo tanto, el calcio iónico, que es la fracción que nos importa, metabólicamente activa, va a unirse a la albúmina y va a pasar a no ejercer más funciones. Va a haber una disminución del calcio iónico con niveles de calcio total normal, ¿sí? Pero el paciente va a manifestar clínica de hipocalcemia. ¿Por qué? Porque el calcio iónico está disminuido. ¿Cuál va a ser la etiología de la hipocalcemia? Nosotros sí tenemos situaciones en donde tenemos disminución de la hormona paratiroide, ¿sí? Y situaciones donde tenemos aumento de la hormona paratiroide. ¿Estamos? ¿Cuáles van a ser las causas de disminución de la paratiroide? Destrucción de la glándula, ¿sí? Destrucción de la glándula paratiroide, por ejemplo, por tumores, metástasis cervicales que destruyen a la glándula o cirugías. Por ejemplo, resección de las glándulas tiroides, que por accidente también se retiró las paratiroides, ¿estamos? O por trauma, o por enfermedades infiltrativas, hemocromatosis, por ejemplo, enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, enfermedades de depósito como la amiloidosis, ¿sí? Causas congénitas. En fin, no tenemos producción de paratiroide, vamos a tener hipocalcemia. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las situaciones que cursan con aumento de la paratiroide? Una hipocalcemia con aumento de la paratiroide. Les voy a poner acá. Una causa muy importante es por deficiencia de vitamina D, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que no se alimenta adecuadamente o no tiene adecuada exposición solar. Pero una cosa que tienen que saber es el paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Enfermedad renal crónica. Esos pacientes no producen calcitriol, no les funciona más el riñón, no producen vitamina D activa y terminan teniendo una hipocalcemia. La hipocalcemia va a estimular a las glándulas paratiroides, va a provocar un aumento de la paratormona y esto va a provocar el estado de hiperparatiroidismo secundario, ¿sí? Que es una respuesta fisiológica de la glándula paratiroide. Recuerden que si el hiperparatiroidismo secundario es estimulado crónica y persistentemente, puede desencadenar hiperparatiroidismo terciario. En ese caso va a haber una hipercalcemia. ¿Está? Bien. Existen otras causas de hipocalcemia con aumento de la paratiroide. Por ejemplo, cualquier situación que aumente el fosfato en sangre, ¿sí? Recuerden que parte del calcio que viaja en la sangre lo hace formando complejos con fosfatos. Pero esa forma de calcio no es metabólicamente activa. Si tenemos alguna situación que aumente el fosfato en sangre, como por ejemplo la lisis tumoral, o la rhabdomiólisis, hemólisis, pero generalmente lo que se tienen que acordar es lisis tumoral, cualquier situación que provoque destrucción masiva de las células. Dentro de las células hay electrolitos, uno de ellos es el fosfato. Al destruirse la célula, el fosfato aumenta en sangre y el fosfato se une al calcio. Se une al calcio. Une al calcio, forma complejos y genera disminución del calcio iónico. Y eso genera aumento de la paratiormona. ¿Tá? Existen otras causas, como por ejemplo la sepsis, ¿sí? Diuréticos como la furosemida,
el propio tratamiento de la hipercalcemia. Todas esas situaciones generan también disminución del calcio con aumento del aparato hormona. Lo que se tienen que acordar es causas con disminución de la vitamina D y el aumento de los fosfatos, principalmente. Existen también causas asociadas a la malignidad por metástasis osteoblásticas. ¿Sí? Las metástasis, por ejemplo, de un cáncer de próstata en la columna vertebral genera estímulo de los osteoblastos para formar hueso y eso acaba causando hipocalcemia. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser la clínica de la hipocalcemia? Ustedes saben que el calcio, sus adecuadas concentraciones, tanto intra como extracelular, son necesarias para mantener estable la membrana plasmática. Si por algún motivo tenemos hipocalcemia, sobre todo hipocalcemia grave, se produce hiperexcitación de la membrana plasmática y se producen potenciales de acción, llevando a hiperexcitabilidad neuromuscular. Sobre todo cuando el calcio cae de manera aguda, provoca hiperexcitabilidad neuromuscular y a partir de ahí vamos a tener todos los signos y síntomas. Por ejemplo, parestesias, generalmente parestesias periorales. ¿Tá? Vamos a tener dos signos clínicos, que es el signo, si los pongo acá, el signo de Trousseau y el signo de Chebostek. El signo de Trousseau ocurre cuando nosotros insuflamos el manguito de mercurio en el brazo, 20 milímetros de mercurio por arriba de la presión sistólica, lo mantenemos por 3 minutos y se desencadena una contractura involuntaria de la musculatura del carpo y metacarpo falángica, ¿sí? El paciente tiene mano de cangrejo, ¿tá? Comienza a tener estos movimientos o una contracción persistente, ¿sí? Y el signo de Chebostek, la compresión del trayecto del nervio facial, aquí, a lo largo de su trayecto por debajo del arco cigomático, genera contractura involuntaria de la musculatura de las facies ipsilateral. En casos más graves, el paciente tiene tetania, convulsiones, aumento del intervalo QT con arritmias, laringoespasmo, en fin. Es grave, puede ser grave y tenemos que saber cómo tratarlo. El tratamiento obviamente depende de la causa, tenemos que tratar la causa, pero se va a dividir en tratamiento por vía oral y el tratamiento por vía endovenosa. ¿Cuándo vamos a tratar la hipocalcemia por vía endovenosa? O sea, con el paciente internado, cuando tiene síntomas graves, ¿sí? Cuando tiene alteraciones en el alteración en el electrocardiograma, o cuando el calcio está por debajo de 7. El nivel puede variar un poco en la bibliografía, ¿sí? Pero generalmente pacientes con calcio por debajo de 7, calcio corregido por la albúmina, calcio total corregido por la albúmina por debajo de 7, se interna para tratar. El tratamiento es con gluconato de calcio endovenoso, gluconato de calcio intravenoso. En los casos de tratamiento por vía oral, nosotros podemos dar carbonato de calcio o reponer la vitamina D cuando sea necesario. Tenemos que tener cuidado para si el paciente al mismo tiempo que tiene una hipocalcemia tiene aumento del fósforo sérico, por ejemplo los pacientes con enfermedad renal crónica, tenemos que tener cuidado cómo vamos a reponer ese calcio vía oral. En fin, esto es un poco más complejo y queda para otros videos, ¿sí? Lo que tienen que saber acá más importante de la hipocalcemia, que siempre se pregunta y lo van a ver con frecuencia en sus prácticas, es cuándo tratar de manera endovenosa. Cuando tiene síntomas graves, alteraciones en el electro, un calcio sérico por debajo generalmente de 7. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya sido útil. Traten de ver todos los videos de calcio desde el inicio para poder entender el porqué de cada una de las cosas que estamos hablando, ¿sí? No dejen de compartir el material, dejen su like y por favor suscríbanse al canal. De esa manera nos ayudan a seguir creciendo. Chao, chao.